En este estudio vamos meditando sobre la enseñanza de Jesucristo de amar a los enemigos. Leyendo Mateo capítulo 5, desde el 43 hasta el 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La gente ya sabía y usaba la palabra amar, pero su concepto del amor era muy limitado. Jesús da un significado nuevo a la palabra. Sin duda, el pueblo quedó asombrado por esta enseñanza tan distinta de lo que los escribas y fariseos enseñaban. Mateo 5, 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Muy bien, la ley de Moisés dijo, amarás a tu prójimo, Levítico 19 y 18. Pero la ley de Moisés no dijo, aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué, pues, tenían tanto odio los judíos? Había varios factores significantes que contribuyeron a la actitud de los israelitas hacia otras naciones. Los israelitas fueron mandados a destruir sin misericordia a los cananeos. Y todo objeto de culto de ellos, desde luego, porque sabiendo perfectamente que los judíos, los israelitas, pues iban a aceptar a esa clase de culto y caer en apostasía. Se les prohibió formar alianzas con ellos. Éxodo 34, del 12 al 16. Esto indica claramente que nunca podía haber paz entre Israel y las naciones paganas. Era necesario esto para separarlos y evitar que Israel fuera contaminada por sus abominaciones. Los ejércitos de Israel fueron usados como instrumentos de la ira de Dios para castigar a otras naciones, como vemos en Éxodo capítulo 31. Aún los hombres más piadosos hablaban continuamente de estas cosas. Hay muchos textos, por ejemplo, en los Salmos, que hablan de aborrecer a los enemigos, y desde luego los Salmos eran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la actitud nacional era una de aborrecer a los enemigos. Esta dispensación, la ley de Moisés,
tenía un propósito muy especial en el plan de Dios, pero era provisional. Era provisional. Estaba acabándose ese periodo y Jesús estaba corrigiendo el problema de aborrecer a sus enemigos. Al momento de oír esta enseñanza, los discípulos debían cambiar su actitud hacia los enemigos, no obstante lo que hubiera sido su relación con ellos en el pasado. Una consecuencia innecesaria, no necesaria, del separatismo de los judíos era un concepto vanidoso de ser mucho más piadosos que otros hombres. Vemos esto en Lucas 18, del 9 al 14. Un concepto que les hizo despreciar y aborrecer a otros. Ahora, ¿qué tal los samaritanos? Bueno, Juan 4:9, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque los samaritanos no eran verdaderos judíos, sino una raza mezclada. Cuando Jeroboam se rebeló contra Roboam, él llevó a 10 tribus en la división y formaron el reino del norte llamado Israel. La ciudad de Samaria llegó a ser la capital de esa nación rebelde que se apartó de la ley de Moisés. El pueblo de Israel se mezclaba con los gentiles, cosa prohibida. Por eso los judíos, el pueblo de Israel, o sea, los samaritanos se mezclaban, aún se casaban con los gentiles, y por eso los judíos, los del reino del sur, los que se quedaron con el templo y la ley de Moisés, despreciaban y no tenían nada que ver con los samaritanos. El espíritu vengativo de Jacobo y de Juan, en Lucas capítulo 9, era típico de la actitud de los judíos hacia los samaritanos. Bueno, ¿qué tal los romanos? Los judíos aborrecían a los romanos porque estos eran conquistadores y de su tierra, y ellos exigían impuestos de los judíos. Ahora, los publicanos eran cobradores de los impuestos romanos y por esta causa eran despreciados y odiados por el pueblo. Ellos pensaban de ellos como traidores, Por lo tanto, si en la actualidad se cree que es difícil amar a los enemigos, recuérdese el problema de los judíos, tomando en cuenta todos estos factores que acabo de mencionar. Ahora Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿debemos amar a los enemigos como amamos a los seres queridos? A muchos les parece difícil amar a los enemigos por no entender la palabra amar. El amor por los seres queridos es un amor emocional, un amor de afecto fuerte. Y esa no es la palabra que Jesús usa para decir amar a los enemigos. No es el amor de familia, no es el amor de afecto y cariño. El amor mandado por Jesús es de la mente, es de la voluntad, y no es como el amor entre novios, un amor que
nace en ellos por la mucha atracción que existe, se enamoran y se aman porque se agradan el uno al otro. El hombre se enamora de una mujer que le gusta, le agrada, pero el amor mandado por Jesús es amor de la mente, amor de la voluntad, y aquí está el punto clave: busca el bienestar de la persona amada. El peor enemigo. El cristiano debe buscar el bienestar de él. Le ayuda en lugar de hacerle más daño. Este amor significa buena voluntad. Pensando en amar a los enemigos, piensen en buena voluntad. El comentario del señor William Barclay explica este amor en una forma muy interesante. Significa buena voluntad, es pura bondad y benevolencia hacia otros, una bondad que no termina, no se acaba. Es decir, no hay nada que los hombres puedan hacer para destruirlo. Es invencible. Es invencible. Con esta actitud, esta buena voluntad invencible, no es difícil obedecer los mandamientos de Jesús, que para los hombres carnales parecen imposibles y hasta absurdos, pero para el cristiano no, pues tienen sentido, son razonables y podemos hacerlo. No es nada imposible. Ahora, amar lo no amable. Amar lo no amable. Bueno, el amor de Dios. Como leímos aquí en versículo 45, el sol es nada más para los justos. La lluvia es nada más para los justos. No, Dios derrama sus bendiciones preciosas sobre todos los peores enemigos de Dios. Tienen su existencia, su alimento, su ropa, salud, todo por el amor de Dios. Y es lo que tenemos que imitar. Imitar el amor de Dios. Así debe ser el amor nuestro para con todos, aun por los enemigos. Debemos amar a los que no merecen nuestro amor. Debemos amar a los que no son amables, porque es lo que Dios hace. No es amor de sentimiento, sino de acción, de conducta, como expresión de un espíritu bueno y compasivo. Lucas 6:35, Él es benigno. Dios es benigno para los ingratos y malos. Entonces, debemos bendecir al enemigo, como lo hizo Jesús. No debemos usar lenguaje abusivo, sino más bien palabras de cortesía, amistad, amabilidad. El habla nuestra no debe ser controlada por las malas circunstancias causadas por el enemigo, sino por Dios. Recordando siempre lo que Pablo dice, definiendo el amor. Primera a los Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Qué definición! ¡Qué definición más hermosa, más completa de lo que es el amor! Y este es el amor de Dios que debemos imitar.
Somos hijos de Dios y los hijos imitamos a nuestro Padre. Así de simple. Así es que el amor hace bien. Hace bien. En esto se ve la definición de la palabra amar. El amor de amar a los enemigos no se ve en palabras, sino en hechos. Se ve en hechos. Como Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Haced bien. Ahí está. Haced bien a los que os aborrecen. Esta es la expresión de buena voluntad que sinceramente desea el bienestar de otros, aun de los peores enemigos. David era ejemplo de volver bien por mal. El buen samaritano es un ejemplo hermoso de esto y es héroe de la parábola de Jesús en Lucas 10. No podemos seguir odiando a otros si oramos por ellos. ¿Oramos por los enemigos? ¿Y tenemos odio por ellos? No. No. Al orar por otros, los llevamos delante del trono de Dios y seguramente no nos atrevemos a odiar a nadie en la presencia de Dios. Es el medio seguro de acabar con la amargura y los resentimientos. Orar por ellos. Orar con toda sinceridad. Oración de corazón. Aún en la cruz, Jesucristo oró por los que le estaban matando. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Esteban también. Esteban imitó a Cristo. Ya lo estaban apedreando, lo estaban matando y él ora por ellos. También Pablo, él dice, porque cuando él habla de todos le habían desamparado, pero que Dios no lo tomara en cuenta. Mateo 5, 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hijos es como imitadores. Imitadores, hijos. Es una relación muy, pero muy preciosa, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es obvio que la expresión para que seáis expresa condición o requisito. Es decir, para ser hijos de Dios tenemos que actuar como Dios. Hacer, actuar. Tenemos que hacer lo que Jesús enseña. Bendecir al enemigo, hacerle bien, orar por él. Si no hacemos esto, no somos hijos de Dios. No estamos imitando a Dios. En estos versículos vemos pues otro aspecto tan importante del plan de salvación. Hablamos, siempre predicamos el plan de salvación y esto es muy importante, es indispensable. Pero hay que incluir esto. En primer lugar, dice, amarás a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, aunque sea enemigo. Eso es el discipulado. Eso es andar en el camino angosto. Andar con Cristo. Somos, entonces, hijos de Dios. Es fácil suponer que, habiendo sido bautizados en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios y ocupamos una relación así, pues, buena con Dios, desde luego. Y pues con tal que seamos fieles en la asistencia a los servicios y participar de la cena, hacer la ofrenda y así cumplir con mandamientos de esa clase,
Excelente, excelente. Pero hijos se usa para aquellos que manifiestan las mismas cualidades de carácter que Dios posee y que Dios demuestra. Seamos semejantes a Dios, imitadores de Dios. Marcos 3:17, hijos del trueno. ¿Qué es eso? Hijos, está hablando de dos apóstoles como hijos del trueno. Bueno, pues tenían características tempestuosas del trueno. Hijos de paz son pacificadores, desde luego. Hijos de consolación o de exhortación, con talento para animar. Hijos de Dios, pues, son personas que tenemos el mismo carácter de Dios, somos imitadores de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es hacia los enemigos? Debemos imitarlo. Debemos imitarlo. Dios hace que el sol salga sobre todos, envía la lluvia a todos. Muchos textos. Yo tengo aquí una lista de textos que enseña eso. Ahora, ¿se niega Dios a proveer para aquellos que le aborrecen? ¿Ah? Claro que no. No. Hermanos, piénselo. Vamos pensando mucho en eso. Por lo tanto, si queremos ser hijos de Dios, imitadores de Dios, debemos hablar bien y hacer bien a los que nos maltratan y orar por ellos. Como Jesús, como Esteban, como Pablo, orar por ellos. Con esta gran bondad, Dios suaviza los corazones fríos, pero Dios los derrite. Corazón más frío. Hombres perversos. Y Dios los lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4, por su bondad. Su bondad lleva a la gente al arrepentimiento. Entonces, concluyendo este capítulo y este estudio, Mateo 5, del 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? ¿Cómo son diferentes de los del mundo? Los mundanos, los pecadores hacen eso, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, hablando aquí de pecadores, incluye pecadores, incluye publicanos y gentiles y así varias expresiones. Es obvio que él se refiere a los pecadores en sentido general. ¿Okay? Pero Mateo escribe para los judíos y especifica los dos grupos más aborrecidos por los judíos. Despreciaban en gran manera a los publicanos porque ellos estaban los que cobraban los impuestos para los romanos. Y los peores de los hombres, los criminales más perversos, pues se saludan el uno al otro, ¿verdad? Y Jesús dice, pues, ¿qué hacéis de más? ¿Cómo son diferentes ustedes? Jesús condena el espíritu de exclusivismo, el espíritu que causa partidos aún entre hermanos. ¿Existe el problema? Claro que sí. Este espíritu se denuncia en las cartas de Pablo, por ejemplo, 1 Corintios 3, Gálatas 5
el que solamente saluda a los suyos es carnal y egoísta. Saludo para ser saludado. Alaba para ser alabado. Eso no es el amor que es adecuado. Cristo denuncia este espíritu y nos enseña a buscar y saludar a los que necesitan nuestra compasión y ayuda. Y podemos citar una lista larga, un sermón entero de textos que nos explican el ejemplo de Jesús. Entonces, ¿qué hacéis de más? Dios ha hecho más por nosotros que por otros, porque nos ha salvado y nos ha bendecido con toda bendición en Cristo. Nos da todas las cosas, Romanos 8:32. Por lo tanto, Él espera más de nosotros, ¿que no? Claro que sí. Claro que sí, Él espera más de nosotros. ¿Por qué esperamos la recompensa de Dios si tenemos la actitud de gente mundana? Al saludar solamente a los nuestros. Bueno, el saludar de aquel entonces no era simplemente decir buenos días. Tal vez estrechar manos, sino que se abrazaban, se besaban en cada mejilla, preguntaban por la familia. Era expresión sincera, significante, de amistad y de cariño. Un ejemplo, Lucas 10:4, cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, a anunciar el reino, el tiempo era urgente. Él quería que tuvieran así prisa, ir para acá, de aquí para allá y seguir. Y luego él dice, a nadie saludéis por el camino. ¿Por qué no? A nadie saludéis por el camino. ¿Por qué? Porque su misión era urgente y el saludar a la gente requiere tiempo. El saludar, como significa en la Biblia, no es simplemente decir buenos días. Incluye una expresión cordial, según las costumbres de la gente, de amistad, de buena voluntad, preguntar por la familia y así, mostrar amor, mostrar cariño, mostrar interés en ayudarles y ser sus muy buenos amigos o hermanos. Entonces, concluyo. Sed pues perfectos. Jesús espera que seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La expresión sed pues indica una conclusión a los versículos anteriores. Perfectos en este texto, la palabra no significa sin pecado, no, sino que debemos ser perfectos en amor. Como Dios es perfecto en amor, el amor de Dios es perfecto o completo. No es solamente para justos, es para todos. El amor nuestro es perfecto cuando incluye a los que nos aborrecen. Y si no saludamos y no buscamos el bienestar del enemigo y no oramos por él, nuestro amor no es perfecto. Sed perfectos, completos, amando no solamente a los hermanos, sino también a los enemigos. ¿Qué estudio, hermanos? ¿Qué estudio más importante en este sermón del monte? Desde luego, todo el sermón
requiere mucho estudio. Debemos dedicar mucho tiempo leyendo, meditando, pensando, porque Jesús está describiendo lo que es el discipulado. No simplemente de nombre o de labios, sino discípulos en verdad. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor les bendiga.